días y gracias por la invitación al programa. Bueno, ¿cómo fue recibir esa intendencia, una de las más cuestionadas, más complicadas? Arrancó linda la gestión, Sí, ¿eh? sí. Intensa, ¿no? Agarrar esos números rojos, ver qué hacer con toda esa cantidad de funcionarios. No, sin duda de que la situación en que agarramos la intendencia es más complicada aún de lo que uno pensaba. Pero la responsabilidad la tenemos desde el pasado 9 de julio y en consecuencia hemos ido tomando algunas medidas. Sabemos que algunas de las cuales no son agradables, pero no queda otro camino si queremos hacer como pretendemos que la Intendencia de Salto sea viable. Y de la manera en que tomamos la grande Intendencia... son los sueldos. Digo, porque las medidas que no son las más agradables, imagino que son los despidos. Sí, nosotros tomamos una Intendencia Salto con un rubro cero, o sea, salarios, que representan el 86% de los ingresos, tanto departamentales como aquellos que llegan desde el gobierno central. Y en ese contexto es muy difícil que podamos funcionar. Y lo que veíamos es que, así como el gobierno departamental tuvo enormes dificultades en el último año para ir cumpliendo con el pago de los salarios, si no tomábamos algunas medidas, íbamos a tener las mismas dificultades al poco tiempo. Intendente, ¿ese porcentaje se incrementó a lo largo del último quinquenio o eso de que 8 o 9 de cada 10 pesos que entra a Intendencia se van en sueldos viene de antes? No, esto se incrementó en los últimos 5 años como consecuencia de que, entre otras cosas, hubieron 471 designaciones directas en el gobierno departamental anterior. Eso incrementó el rubro cero. Además, tenemos un presupuesto departamental que es deficitario. Tenemos un presupuesto departamental que tiene el gran inconveniente de que los gastos superan ampliamente a los ingresos. Eso explica que si uno ve las distintas rendiciones de cuentas del gobierno departamental anterior, por año el endeudamiento va creciendo entre 150 y 200 millones de pesos al año. En esa situación, como decía, tomamos una intendencia que era inviable, que no podía funcionar en estas condiciones mucho tiempo más, y bueno, hubo que tomar algunas medidas que hoy nos permiten, por lo menos están las previsiones, ¿no? En política uno nunca puede decir, nunca va a pasar determinada situación o nunca se va a repetir. Intendente, ¿es solo con los cargos de confianza o con otro tipo de funcionarios? Porque siempre en el interior las intendencias son el principal empleador también, ¿no? En el caso de los cargos de confianza también hay una reducción. Nuestros cargos de confianza representan mes a mes 1.700.000 pesos, como consecuencia de que son 17 cargos de confianza. En el gobierno departamental anterior eran 27 o 28 cargos de confianza, representaban casi 3 millones de pesos, es decir, hay un ahorro desde lo político de 1.300.000 pesos al mes. Más algunas otras medidas que se han tomado es que nosotros recibimos una intendencia con 1.906 funcionarios, hoy no llega a los 1.700 y hoy también podemos decir de que la intendencia que vamos a entregar dentro de 5 años al próximo intendente va a tener menos funcionarios que la intendencia que recibimos hace poco más de 30 días. Lo mismo en realidad dijo Germán Coitiño, el ex intendente, que cuando él asumió había muchos funcionarios que habían ingresado en la administración anterior a la de él y que muchos habían tenido ascensos unos meses antes de que él ingresara. Y lo que le pasaba era que los cargos de más abajo estaban vacíos, entonces necesitó contratar para no despedir gente. En el periodo anterior a Coutinho, la mayoría de los ingresos fueron por concurso y por sorteo, que es lo que establece el estatuto. ¿Cuántos ingresos fueron? No recuerdo el número, pero fueron unos cuantos. Cercanos a familia, ¿no? 900. Sé que fueron varios centenares de ingresos en la administración Fonticiella. La mayoría ingresó por concurso o por sorteo. Eso le da estabilidad al funcionario. Por eso, en el periodo pasado de la administración del Partido Colorado en Salto, quienes han ingresado por sorteo o por concurso, todos continúan su vínculo con la Intendencia. No están en este grupo de despidos. No, incluso había funcionarios de la administración anterior que habían ingresado por concurso o por sorteo, cuyo contrato había cesado el 30 de junio. En ese caso lo que hicimos fue, naturalmente, por la manera en que habían ingresado, hacerles saber que tenían estabilidad en la Intendencia y que su contrato o vínculo con la Intendencia se mantenía. En los restantes casos, 471 designaciones directas, ahí armamos una comisión, trabajó durante 21 días, se analizó caso a caso,
De esas 471 designaciones directas hemos mantenido 222 por razones de servicio. Se necesitan esos funcionarios para poder cumplir con determinados servicios que son básicos en nuestra Intendencia. El resto sí entendimos que debían ser cesados, primero por una razón económica, que lo dejamos muy en claro, 86% del presupuesto de la Intendencia al pago de salarios, y el otro motivo por el cual cesamos fue razones políticas. Dentro de esas designaciones directas que quedaron en la Intendencia, había cargos de confianza del gobierno anterior, había ediles que habían ingresado en el periodo anterior que pasaron a la Intendencia, y nosotros entendimos que debían haberse retirado con el gobierno anterior. ¿Y eso por contrato? Por contrato, Término, por contrato. ¿Por eso usted no le renueva el contrato? Sí. Es decir, de la Junta Departamental pasaron a la Intendencia por una cuestión de confianza, terminó el periodo de gobierno, pero continuaron vinculados con la Intendencia. ¿Esos fueron los que, entre comillas, lo apretaron en esas imágenes que veíamos del auto? Ahí básicamente hay funcionarios y familiares de funcionarios, ¿no? También cesamos punteros políticos, que creo que en el informe que ustedes presentaron ahí se menciona. Cesamos también a quienes ingresaron en los últimos 6 meses, por entender que ingresaron en plena campaña electoral. Ingresamos a los profesionales y a los técnicos que habían ingresado por designación directa. Y bueno, de ahí surge ese colectivo de 249 ceses. Lima, ¿presentó la denuncia contra la Administración Colorada? Vamos a presentar. Usted se está refiriendo al tema de la Embajada de Japón. Sí. Vamos a explicar bien de cuánto fue la donación, era para un banco de leche materna, ¿cómo te enteraste? En el mes de marzo de este año, la Embajada de Japón y la Intendencia de Salto firman un convenio para ejecutar en Salto un centro de recolección de leche materna. La Embajada del Japón, un mes después, en abril, deposita en una cuenta en el Banco República casi $61.000 para la ejecución del proyecto. El gobierno departamental anterior, inmerso en la crisis en la que estaba, retira los $61.000, pero no ejecuta el proyecto, no los destina. Los usa para sueldos, ¿no? Los usa, es lo que ha expresado el exintendente Manuel Barreiro. Que era el suplente de Germán Coutinho. El suplente de Germán Coutinho. Cuando asumimos el gobierno, tomamos conocimiento de esta situación. Hace 2 días estuvimos en la Embajada de Japón, en primer lugar para pedir disculpas por lo sucedido. Hay una responsabilidad institucional más allá de los nombres. Claro. Incluso esto excede lo departamental, involucra ya al Uruguay, por eso nos acompañó la Cancillería. Allí pedimos disculpas, nos comprometimos a reintegrar ese dinero. La semana próxima estaremos depositando en esa cuenta los $61.000. ¿Que es con un préstamo? ¿Cómo lo logran? Y veremos. El tema es que de algún lado va a salir. Porque de algún lado, esa plata no la tiene. De algún lado ese dinero tiene que salir porque, es decir, toda la colaboración del Japón con Uruguay está suspendida por esta razón. Entonces nosotros no vamos a generar un problema ¿Para todo el país? Sí, esa es la noticia de las últimas horas. Para todo el país. Por tanto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de la semana próxima de depositar los $61.000 y a partir de ahí retomaremos el proyecto y el centro de recolección de leche materna pretendemos que esté funcionando para el mes de marzo del año 2016, entre otras cosas porque tiene como destino a niños prematuros del Hospital Salto. No solo son niños de la ciudad de Salto, sino del interior, de otras localidades y ciudades aledañas. Y ahí la responsabilidad es al exintendente Barreiro. Lo que estamos viendo es lo que vamos a hacer ahora es el inicio de una investigación administrativa. Va a insumir no más de 2 meses, lo va a encabezar nuestro equipo jurídico. Allí se va a, tener toda la información, todos los insumos vinculados al tema y luego presentaremos la denuncia penal. Pero ya está el reconocimiento del exintendente. Sí, por supuesto. Haremos la denuncia penal, en todo caso veremos cómo tipificarlo, qué tipo de penal entendemos. Claramente hay una desviación de fondos, hay claramente una desviación de dinero que era para un proyecto y que fue destinado en este caso al pago de salarios y veremos si la denuncia tiene que ir contra determinada persona o contra la administración del gobierno anterior. Muy bien, Andrés Lima, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Momento de tanda, 3 minutos faltan para las 8:30. Venimos de tanda con el